Voy a compartir ya. ¿Ya me ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, en el caso de el núcleo, pues es el segundo organelo más grande de la célula, pero normalmente nosotros vamos pues vamos a estudiarlo como el primer organelo celular, precisamente por su tamaño, y bueno, porque es el que va a regular el metabolismo de la mayoría de las células, pero eso no, del metabolismo de la mayoría de los organelos. Pero no, esto no significa que sea el organelo más importante de la célula. Todos los organelos en la célula son importantes. Dentro de la clasificación de los organelos, vamos a tener al núcleo como el organelo membranoso más grande, y va a estar rodeado por una membrana que está dividida en capa de fosfolípidos. ¿Sí? Ya les había comentado que normalmente en el modelo de célula animal y célula vegetal que nos vemos en secundaria y en preparatoria, normalmente nos dicen que el núcleo es uno y que está en el centro, pero nosotros tenemos diferentes tipos celulares que pueden tener varios núcleos, como es el caso, por ejemplo, del rabdomiocito. El rabdomiocito es una célula que, para empezar, en el tejido no se ve como una célula esférica, y es una célula que se va a formar por la fusión de varios rabdomioblastos. Estos rabdomioblastos, al fusionarse, van a ir colocándose de una manera organizada a lo largo de la célula. Perdón, estos que estoy dibujando se supone que son los núcleos. Y el rabdomioblasto va a ser una célula precursora de tejido muscular esquelético, ¿sí? Muscular estriado. Entonces, se conoce que en funciones normales del rabdomiocito, esta célula va a tener de 50 a 80 núcleos de manera natural, dependiendo de la longitud que vaya a tener esta célula, ¿no? Porque depende su longitud de la localización en el cuerpo y de la tonicidad muscular, qué tan ejercitado o no esté ese conjunto muscular. Mientras más ejercicio hagamos, la célula se elonga, porque va a haber el daño que provocamos con el ejercicio a la célula provoca un alargamiento del citoesqueleto y hace que la célula se vuelva mucho más robusta y más larga. En procesos patológicos, el rabdomiocito puede llegar a tener 150 núcleos o más, dependiendo de cómo es que está produciéndose el fenómeno de patogénesis en esta célula, o incluso puede tener un solo núcleo, depende de qué es lo que está pasando con esa célula en el proceso patológico en el que esté presente, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de que la célula no va a tener un solo núcleo, puede tener varios núcleos, ¿no? Y el rabdomiocito es una célula que está presente en nuestro cuerpo funcionalmente y naturalmente, ¿no? Porque pues todos tenemos músculo esquelético, que es el que va a participar con nuestros huesos en los fenómenos de locomoción, ¿sí? En el caso de ¿cómo se llama? De la forma del núcleo, también nos han enseñado siempre que el núcleo es una célula que va a tener, perdón, el núcleo es un organelo que la célula va a tener una forma esférica. Y eso tampoco es una realidad, porque tenemos lo que es, por ejemplo, el monocito. El monocito es una célula que va a estar en sangre o puede estar como célula fija en el tejido conectivo. Y el monocito es la célula que se convierte en macrófago para que en los procesos patológicos celulares se encargue del fenómeno de fagocitosis, y es una de las células que conocemos como presentadoras de antígeno. En el caso del monocito, el núcleo va a tener una forma de haba, de riñón, de frijol, ¿sale? Y entonces, pues ya ahí también es una variación de que el núcleo sea redondo. Como les había comentado, creo, en una clase anterior, les había dicho que en el caso de la célula, pues
cuando tienen el núcleo redondo o el modelo celular que vemos en la preparatoria, es un modelo celular basado en las células epiteliales de revestimiento, que son las que forman la piel y forman a las mucosas. Y ahí las primeras capas celulares sí tienen el núcleo ubicado en el centro y lo tienen de forma redonda, ¿sí? También esto de que la ubicación del núcleo en la célula es una ubicación central, también no es algo que sea real, porque ya, bueno, les había, creo, no recuerdo bien si les había comentado a ustedes, pero el citoplasma de la célula va a ser un citoplasma de consistencia coloidal y esa consistencia coloidal hace que sea como si fuera una gelatina, como si fuera el gel para el cabello, que permite el movimiento de los organelos. Entonces, ninguno de los organelos, y no nada más en los organelos, también de lo que son sus artefactos, de lo que son sus inclusiones citoplasmáticas, van a tener movimiento en el citoplasma de la célula. Y ese movimiento va a ser regido o va a ser regulado por los microtúbulos del citoesqueleto, ¿sí? Entonces, por ese movimiento que tienen, no siempre van a estar en una sola localización. El núcleo puede estar en un momento en el centro y en otro momento estar polarizado hacia una región del citoplasma. Y el movimiento va a ser en una sola dirección gracias a la presencia del citoesqueleto, porque si no los organelos chocarían y se dañarían sus membranas, ¿sí? En esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, nosotros podemos observar, no sé si lo alcancen a ver ustedes aquí, podemos observar el límite del núcleo, que es la membrana, ¿no? De hecho, vean, acá se ve, lo estoy dibujando de color azul. Tenemos aquí la membrana que está formada por una doble capa de lípidos, que está separada entre las dos capas por una cisterna, al cual se le da el nombre de espacio perinuclear, ¿sí? O cisterna intermembranal. Y a su vez va a tener lo que es la presencia de poros, que los poros son las partes donde se encuentran las proteínas en la membrana del núcleo. Aquí lo tenemos, ¿sí? De hecho, da el aspecto como si fuera una tira de chorizo y esta parte fuera donde está el hilo, ¿no? Que junta el, la membrana para formar un chorizo, otro chorizo, sale otro chorizo. ¿Por qué? Porque pues esta zona es donde se encuentran las proteínas en la célula. Acuérdense que lo que son los fosfolípidos en las membranas, los fosfolípidos son moléculas que son anfipáticas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que van a tener una cabeza polar, que es la que es compatible con el, va a ser compatible la cabeza polar con agua y tenemos lo que son las colas de fosfolípidos, en las cuales estas colas son las que son incompatibles con el agua. Por lo tanto, estas dos membranas, hagan de cuenta que si nosotros pudiéramos ver los fosfolípidos, es imposible verlos por el tamaño de las moléculas en microscopía, pero sabemos su forma y su composición por reacciones bioquímicas. Están distribuidos las cabezas hacia la parte externa e interna del núcleo, o sea, tenemos las cabezas para aquí, orientadas para acá y orientadas para acá, para que puedan tener contacto con lo que son el citoplasma y la porción interna del núcleo, y hacia las cisternas, los fosfolípidos van a estar teniendo sus colas, porque el espacio perinuclear también tiene contenido lipídico, ¿sí? Entonces, esa sería más o menos la distribución que tiene esta membrana en el núcleo. Vamos a tener en la parte interna del núcleo, entre un poro y otro poro de la membrana, vamos a tener una lámina de proteínas a la cual se le va a dar el nombre de lámina nuclear. Y esta lámina de proteínas tiene relación con las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí? Pero no va a tener o no va a atravesar a las proteínas de la membrana, porque las proteínas de membrana es un sistema de un conjunto de proteínas que se llaman nucleoporinas,
las cuales van a formar una estructura en forma de canasta que tiene 3 anillos y que tiene varias nucleoporinas de forma como de cadena, ¿sí? Que va a unir a los 3 anillos. Esta canasta va a tener el anillo más externo, va a estar hacia el citoplasma, el más grande o el más ancho, va a estar hacia el citoplasma y el más angosto se va a ubicar hacia el interior del núcleo. Y en el centro de este complejo de nucleoporinas, sobre todo en el anillo central, vamos a tener un conjunto de nucleoporinas globulares, ¿sí? Estas nucleoporinas globulares van a taponar lo que es el poro de la membrana y van a impedir el paso de sustancias y solamente se va a activar por medio de una secuencia de señales que va a permitir la entrada de sustancias del núcleo al citoplasma, perdón, del citoplasma al núcleo y la salida de sustancias del citoplasma del núcleo, perdón, del centro del núcleo hacia el citoplasma, ¿sí? ¿Qué son las moléculas que podrían salir? ¿Cuáles moléculas salen de la célula? ¿Quién me puede decir cuál Las moléculas proteínas, salen de la célula? el potasio o el sodio. Aquí del núcleo van a salir las subunidades de los ribosomas, ¿sí? Y van a salir los RNA, que ambas moléculas, ambos grupos de moléculas se van a, perdón, estos grupos moleculares se van a formar dentro del nucleolo, ¿sí? El nucleolo es el centro de síntesis o es el centro donde se lleva a cabo la transcripción del DNA hacia RNA y ahí se forman lo que son el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. Y las subunidades de los ribosomas, que acuérdense que estas subunidades de los ribosomas van a ser o van a estar formados en el citoplasma son 2 subunidades, una grande y una pequeña, ¿sí? Que en esta subunidad va a pasar aquí, va a ser leído el RNA. Este RNA es un RNA de tipo mensajero, que es el que trae la información genética para la síntesis de lo que son los polipéptidos en el retículo endoplásmico rugoso. Y entonces la subunidad pesada se va a unir a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y la pequeña va a estar hacia el citoplasma, permitiendo la lectura de la información genética. El RNA de transferencia es el que va a llevar a es una molécula que tiene forma de como si fuera un trébol, algo así es, más o menos así, que va a tener en la cola o en esta parte de acá, va a tener un codón que se va a unir a proteínas en la subunidad pesada y va a tener un codón que va a unirse a aminoácidos que están en el citoplasma y esos aminoácidos son producto de los ribosomas libres del citoplasma. Estos aminoácidos se van a unir aquí por una señal y cuando el ribosoma aquí adentro lee el primer codón y ese codón codifica para este aminoácido, el RNA de transferencia pasa acá y va a llevar este aminoácido. Luego hay otro codón de otro aminoácido y entonces el siguiente va a pasar atrás de este y va a soltar su aminoácido y van a irse soltando los aminoácidos de forma que se vayan formando dentro del ribosoma la cadena polipeptídica y una vez que esta cadena polipeptídica se forma, va a entrar a los túbulos o los áculos, perdón,
del retículo endoplásmico rugoso gracias a que el ribosoma está unido por medio de RNA ribosomal a la membrana, facilitando la entrada de polipéptido al interior de los túbulos para que dentro de los túbulos inicien los procesos bioquímicos de maduración o de conformación del polipéptido por medio de reacciones químicas como son la carboxilación, la adenilación, la alquilación de estas proteínas, ¿no? Entonces, por eso es que la parte más pequeña del poro de membrana nuclear va a estar hacia el centro del núcleo. ¿Qué puede entrar del núcleo, del citoplasma hacia el núcleo? Pues ahí lo que va a poder entrar van a ser varias moléculas, ¿no? Como qué moléculas podrían entrar al núcleo. Podrían entrar lo que son aminoácidos. Estos aminoácidos van a ser necesarios para la formación del DNA y del RNA. O sea, esos aminoácidos son los que forman las bases púricas y pirimídicas de la información genética, lo que es la timina, la guanina, la adenina, la timina, guanina, citosina o el uracilo, ¿sí? Vamos a tener, van a entrar aminoácidos que forman las cadenas de polipéptidos sobre los cuales se van a colocar lo que son los ácidos nucleicos, que acuérdense que un ácido nucleico va a estar formado, ¿sí? Los ácidos nucleicos van a estar formados por una pentosa, que es un azúcar, unidas a la cadena de proteínas lineal, y en la cabeza van a tener la base púrica o pirimídica, ¿no? Y esto, si es DNA, son dos cadenas, si es RNA, es una sola cadena. Si es DNA, esta pentosa va a ser desoxirribosa. Si es RNA, la pentosa va a ser ribosa, ¿sale? Entonces, pues también van a entrar del citoplasma hacia el núcleo carbohidratos, que estos se van a sintetizar en el aparato de Golgi, ¿sí? Y vamos a tener también como entrada hacia el núcleo de iones, ¿no? Iones que van a participar en los procesos de replicación del DNA, en los procesos de transcripción del DNA, van a entrar aminoácidos que conforman a las enzimas nucleares, como son las topoisomerasas, las helicasas, las proteasas, que van a participar en el proceso de transcripción y en el proceso de replicación de la información genética durante las fases específicas del ciclo celular. Entonces, pues es bien importante que tomen en cuenta esta estructura de la membrana, porque si la membrana no tuviera los poros, no podría entrar ni salir nada, pero es una entrada y salida selectiva de sustancias del citoplasma hacia el núcleo y del núcleo hacia el citoplasma. No entra cualquier cosa ni sale cualquier cosa. Desgraciadamente, estos poros pueden ser engañados por virus, por priones y por transposones, que son componentes biológicos que pueden provocar enfermedades. Y estos pueden afectar a la información genética y producir enfermedades. Pero eso es porque hay mecanismos alterados de la señalización, donde es engañado el poro, permitiendo la entrada de estas moléculas, a las cuales reconoce como si fueran partículas propias. Por eso es que pueden entrar hasta el núcleo, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no debería entrar cualquier cosa al núcleo, precisamente como un mecanismo de defensa de la información genética celular. El caso de que haya una lámina nuclear, esa lámina nuclear es la que le va a dar resistencia a la doble capa de fosfolípidos. Sin la lámina nuclear, que está formada por una proteína que se llama proteína de lámina, estas dobles capas de fosfolípidos serían muy susceptibles a los cambios bioquímicos del citoplasma y se degradarían con mucha facilidad y provocarían alteración del núcleo e incluso serían procesos de muerte celular por cualquier cosita, ¿no? De hecho, la lámina nuclear es lo primero que debe de empezarse a degradar durante la necrosis celular y es degradada por enzimas nucleares, ¿sí? Que van a ser enzimas específicas que en la apoptosis, por ejemplo,
lo que es la caspasa 3, va a ser una de las enzimas que va a empezar como que a carcomer esa lámina nuclear para provocar que se puedan destruir tanto los poros como la doble capa de fosfolípidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que hemos visto del núcleo, de lo que es membrana nuclear? Doctora, ¿puede repetir qué es lámina nuclear? La lámina nuclear es la capa de proteínas formadas por la proteína de lámina que se encuentra ubicada hacia el interior de la membrana y que va a tener relación con los poros, o sea, va a tener, o sea, va a cubrir toda la cabeza de los fosfolípidos que van hacia el interior del núcleo y se va a relacionar con ellas y va a terminar o va a llegar hasta el poro de membrana, pero no va a obliterar, no va a taponar el poro de membrana nuclear, sino que la lámina va de un poro a otro poro, de un poro a otro poro, de un poro a otro poro. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Doctora, La cisterna es la membrana. No, la cisterna es un espacio entre las dos capas de fosfolípidos. Es este espacio que estamos viendo acá. Este de acá, espérame, voy a cambiar mi cursor. Ay, ¿dónde está? Ah, no me deja, ¿verdad? Ay, me choca que no me deje hacer las cosas. La membrana, mira, fíjate. Aquí tienes una capa que es electrodensa, que es esta línea oscura, una zona clara y luego la zona electrodensa interna. Esta zona clara es la cisterna, que es el espacio perinuclear. Y está formado o está, ¿cómo te diré? Está ubicado entre las dos capas de fosfolípidos. Los fosfolípidos no están las colas de los fosfolípidos relacionadas unas con otras. Tienen una separación de un espacio que es la cisterna perinuclear o el espacio perinuclear. ¿Sí? Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a la membrana nuclear? Sí, tengo. Usted mencionaba como una canastita. ¿Esos son los poros? Exacto, son los poros de membrana nuclear. Los poros van a estar en un promedio en una distancia de 20 nanómetros unos de otros, ¿sí? Tienen una separación organizada en el núcleo. ¿Y por qué digo en un promedio? Porque no es igual la distancia que hay entre el poro de la membrana nuclear de una célula epitelial a la de un fibroblasto, por ejemplo, ¿no? Pero en promedio esa distancia va a ser de 20 nanómetros, ¿sí? Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a membrana del núcleo? No, doctora. Bueno, vamos a ver. Déjenme ver si ya. Ay, no, es que mi señal de internet sigue estando mi modem muy inestable. De hecho, hoy no pude ingresar. Ven que siempre ingreso 6:30 para poder ingresar a la sala y ponerles ahí una bienvenida. Hoy no pude ni ingresar, por eso no estoy grabando, pero estoy pensando que esta clase pues la tengo grabada del semestre pasado. A lo mejor al rato les comparto la grabación para que tengan la grabación por lo menos esta semana, ¿sale? Porque si me pongo a grabar ahorita, me dan nervios de que me saquen la sesión. Entonces, bueno, en el núcleo también vamos a tener en el interior del núcleo lo que es la información genética celular. Esta información genética celular la vamos a ver en forma de DNA y en forma de RNA, ¿no? Y el RNA es el centro de síntesis de RNA, pues es el nucleolo, que es un organelo no membranoso. En el nucleolo se van a formar, como ustedes pueden ver, esta estructura que ven acá es el nucleolo. Y este nucleolo se va a formar por RNA
por enzimas, que son las que se encargan de transcribir el DNA hacia RNA. Y va a haber zonas electrolúcidas, que no sé si las alcanzo a ver acá, pero acercándome un poquito más acá. Estas zonas electrolúcidas son las zonas en donde se van a sintetizar las subunidades de los ribosomas, ¿sí? En el nucleolo siempre vamos a ver unas zonas más claras y unas más oscuras. Acuérdense que las oscuras en microscopía electrónica se llaman electrodensidades y las zonas claras se llaman electrolucidez. Entonces, las zonas oscuras son las zonas donde se lleva a cabo la transcripción del DNA hacia RNA. Por lo tanto, son las zonas en donde se van a formar el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal, ¿sí? Y las zonas electrolúcidas son los sitios donde se van a formar las subunidades de los ribosomas, que estos ribosomas van a salir al citoplasma y se van a acomodar en el citoplasma unidas a lo que son la membrana del retículo endoplásmico rugoso, o vamos a poder ver ribosomas libres, ¿sí? Estos ribosomas libres pueden estar en el citoplasma y esos ribosomas libres del citoplasma son los que van a formar los aminoácidos que pueden entrar al núcleo para funcionar como enzimas o funcionar como componentes estructurales de la información genética. Aparte del nucleolo, en el núcleo, en el interior del núcleo, pues tenemos el DNA, ¿no? Y el DNA nosotros lo vamos a ver de diferentes maneras dependiendo de la fase del ciclo celular en el que se encuentre la célula, ¿sí? Porque si está en interfase la información genética y está en la interfase y está en la fase G1, que es la primera etapa, nosotros vamos a ver a la información genética en forma de cromatina, ¿sí? Y la cromatina dentro del núcleo, me voy a regresar a la imagen anterior porque en esta imagen se ve más bonita la cromatina o me es más fácil explicarles sus características en esta imagen. Vamos a tener aquí dos tipos de cromatina. Una cromatina que está más condensada, formando rosetas o mantos como este, ¿sí? Que muy comúnmente es mucho más abundante en la periferia del núcleo. Perdón, ya pinté la membrana. Es más abundante en la periferia. Miren, aquí parece como la cromatina al dibujarla tiene la forma como de un conejito. Nada más que con colita larga. Entonces les decía, en esta imagen podemos ver que la cromatina va a estar condensada y esta cromatina condensada en la interfase es la que va a regular todo el metabolismo de la célula, es la que va a dar las órdenes para que funcionen la célula como tal, ¿sale? Y a esta se le va a dar el nombre de heterocromatina, ¿sí? Pero fíjense que también tenemos la cromatina que está dispersa, que está en forma de granitos, ¿sí? Que está así como si estuviera disociada, ¿no? Como si se hubiera fragmentado. Esta cromatina se llama eucromatina y en la interfase, en lo que es la fase G1 del ciclo celular, es una cromatina inactiva. Pero si la célula pasa el primer punto de control del ciclo celular, que teníamos acá, la más condensada se va a inactivar y empieza a disociarse. Y esta que estaba desorganizada se empieza a compactar y esta es la que va a dar origen a lo que es los cromosomas. Y esta, lo que es la eucromatina, es la que se encarga durante la división, o es la que durante la fase de síntesis es la que se duplica para que la información genética al inicio de la división celular esté conformada con el doble de cromosomas, porque una célula somática, que es la célula que da origen a la formación de todos nuestros tejidos, está conformada por 46 cromosomas. Cuando la célula entra en división tiene 92 cromátides, tiene la información genética por duplicado para que pueda asegurar que al término de la división las células hijas sean dos células somáticas idénticas y tengan 46 cromosomas, de los cuales uno va a ser un cromosoma sexual. ¿Sale? Entonces, en interfase nosotros vamos a ver así a la cromatina en forma de eucromatina y en forma de heterocromatina. Vean aquí en esta imagen,
El nucleolo se nota mucho más lo que les había dicho, ¿no? Las zonas electrodensas y las zonas electrolúcidas. Y podemos apreciar cómo el nucleolo no tiene una membrana, por eso es dentro de los organelos, el llamado organelo no membranoso, uno de los organelos no membranosos. Algo importante y que siempre se los menciono cuando doy el tema de célula, es que no en todas las células vamos a tener un nucleolo. Por ejemplo, las células epiteliales de revestimientos, su núcleo tiene un nucleolo, pero no tan grande como este. En el caso de las células glandulares, el nucleolo es grande, ¿sí? Pero también es uno. Y puede ser más grande si la célula, el producto de la célula, la secreción celular está en función de la liberación de proteínas, ¿sale? Si sus productos son proteicos, pero si la célula produce hormonas que son lipídicas, el nucleolo no es tan grande, porque no participa en la formación de la producción. Participa dando señales, pero no se forma RNA, por ejemplo, para que se produzcan lípidos. Los lípidos se forman en el retículo endoplásmico liso y reciben una señal del núcleo, pero no es en forma de RNA esa señal, ¿sale? Entonces, y por ejemplo, en los fibroblastos, que son células de tejido conectivo, llegamos a ver incluso hasta dos nucleólos, porque los fibroblastos son células que tienen una vida muy activa secretora, y la secreción de sustancias en el núcleo va a ser, la secreción de sustancias en el fibroblasto va a estar regulada por la síntesis de RNA para la formación de polipéptidos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos nucleolos, tenemos un retículo endoplásmico abundante, o incluso tenemos varios retículos endoplásmicos rugosos de manera abundante. Tenemos aparatos de Golgi también abundantes y muchas mitocondrias, porque es una célula activa secretora, ¿sí? Hay células como son, por ejemplo, los adipocitos, donde el nucleolo no es evidente, porque realmente el adipocito va a ser una célula que se encarga de almacenar lípidos para después utilizarlos por oxidación como segunda fuente de energía cuando nosotros no consumimos ni proteínas ni carbohidratos, ¿sí? Entonces, pues de esa manera es que es importante que vean que no siempre vamos a ver un nucleolo, no siempre va a tener el mismo tamaño, no siempre vamos a ver la misma cantidad de organelos ni los mismos organelos en las células. Por ejemplo, hay células que no tienen núcleo, ¿no? Como son los eritrocitos. El eritrocito, todos sus precursores en la médula ósea tienen núcleo, pero cuando el reticulocito, que es el último precursor del eritrocito, sale de la médula ósea, pierde su núcleo y el eritrocito es una célula anucleada. Entonces, no siempre también, el núcleo no es una ley que esté presente en todos los tipos celulares. Bueno, vamos avanzando. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar ya coloreado lo que es el nucleolo de un color verde como militar. Tenemos el núcleo, que está como en una tonalidad un poco azul. Tenemos el citoplasma de un color verde claro. Y estas cisternas que se ven aquí son el retículo endoplásmico rugoso, que están como de un color azulito, ¿sí? Lo que ven de color rojo son mitocondrias. Es muy importante que cuando nosotros vemos cortes histológicos a microscopio, tengamos mucha imaginación. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo una manguera y esta manguera tiene esta forma, ¿no? ¿Qué pasa si yo esa manguera la corto en esta dirección? Hago un corte con una cuchilla en esta dirección. Pues lo que yo voy a ver va a ser lo mismo, ¿no? Voy a ver una manguerita con esta forma, porque le estoy cortando longitudinalmente, ¿sale? Pero si yo mi corte, en lugar de hacerlo en esta dirección, lo hago en esta dirección, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver esa manguera así, porque estoy cortando la luz de este túbulo
y la colita de esta parte del túbulo. Entonces, es otra orientación. Si yo lo corto transversalmente, lo que yo voy a ver va a ser un círculo. Entonces, lo mismo pasa con los organelos. Si yo veo, por ejemplo, una mitocondria, siempre nos las han dibujado como un organelo, que es un organelo que tiene forma de haba o frijol y que está formado por invaginaciones de la membrana interna de la mitocondria que se llaman crestas mitocondriales, ¿no? Y entre estas crestas tenemos la matriz mitocondrial, que es un coloide, donde tenemos ribosomas y tenemos DNA mitocondrial, ¿sale? Pero fíjense, yo les estoy diciendo, todas estas rosas son mitocondrias. ¿Por qué les puedo decir que son mitocondrias? Porque si yo me imagino la orientación del corte y veo esto, que son las crestas mitocondriales, pues puedo identificar que es una mitocondria, aunque yo la vea redonda. Porque aquí en lugar de cortarla longitudinalmente, la cortaron transversalmente. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque no tenemos ojos de microscopio y no sabemos en dónde están ubicados los organelos al momento de cortar un tejido, ¿no? Entonces, por eso es que en microscopía tienen que tener mucha imaginación. Las formas que ven dependen de la orientación del corte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos esta estructura, espérenme tantito, esta estructura que voy a señalar con mi flecha toda chueca. Esto es una inclusión citoplasmática. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, en el cuadro de mapa conceptual, les decía que una inclusión va a ser una sustancia que está dentro del citoplasma, que puede ser producto de la célula o que puede haber entrado en la célula y estar esperando ser ocupada, ¿no? Esta inclusión, esta célula que estamos viendo o este núcleo de esta célula es de una célula glandular y esa estructura que estamos viendo tan electrodensa es simógeno, es un producto celular de las células glandulares que producen secreciones serosas como la saliva, ¿no? Como la glándula parótida que produce saliva líquida, ¿vale? Entonces, eso es una inclusión citoplasmática. Las inclusiones solamente las podemos ver en microscopía electrónica. Es muy difícil llegarlas a ver en microscopía de campo claro, a no ser que tengamos una célula gigante multinucleada en una respuesta inflamatoria y dentro del citoplasma haya fagocitado a una micobacteria o a una proteína que tenga forma estelar, ¿no? Y estos son características de enfermedades. Por ejemplo, una célula gigante que fagocita a una micobacteria y esta es la micobacteria tuberculosa, es manifestación clínica de tuberculosis en el tejido. Pero si tiene cuerpos asteroides, o sea, la proteína que está dentro del citoplasma de la célula tiene esta forma y está rodeada por una membrana porque es un fagosoma, este se le llama cuerpo asteroide y esta es una característica de que esa persona tiene una sarcoidosis, que es una enfermedad autoinmune, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no sé si hasta acá tengan alguna duda de lo que hemos mencionado en este tiempo de clase. Nada más las mitocondrias tienen crestas. ¿Mande? Nada más las mitocondrias tienen crestas. Sí, solamente. Las crestas mitocondriales solamente están en el interior de las mitocondrias. Ningún otro organelo tiene crestas. Está bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, gracias. Bueno, entonces, miren, si yo avanzo aquí, pues aquí me es más fácil poder observar la doble capa que tiene la membrana, ¿no? Esta zona electrodensa que vemos acá, que va a ser esta partecita de acá, es una membrana de fosfolípidos y hacia afuera tenemos otra membrana de fosfolípidos. Estas bolitas que vemos acá, que voy a pintar de color rojo, estos son ribosomas y estos son sáculos del retículo endoplásmico. ¿Sí? El retículo endoplásmico es el siguiente organelo que continúa al núcleo, ¿sí? Y es el que tiene una relación directa con los poros de membrana nuclear o con la membrana
del núcleo, porque este retículo endoplásmico es el que va a sintetizar las proteínas, los polipéptidos en el citoplasma. Y si la célula es muy activa en la síntesis de polipéptidos, este organelo va a ser muy abundante, ¿no? Vean aquí como lo que les decía, por esta razón es por lo que se le llama retículo endoplásmico rugoso, porque está formado por una membrana, ¿sí? Y tenemos los ribosomas formados por dos subunidades de proteínas, ¿sale? Y estas subunidades están unidas a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Si me acerco más, pues lo vamos a poder ver un poquito mejor, ¿no? Vean aquí cómo se llega a ver. E incluso llegamos a ver el aspecto granular de los fosfolípidos en esta parte de la membrana. Esto que estamos viendo acá es heterocromatina porque la célula está en fase G1 de la interfase. Y esto que vemos acá como sucio, como un fondo sucio, es la eucromatina. Y aquí ya puedo ver mejor los sáculos del retículo endoplásmico y puedo ver a los ribosomas, ¿no? Pero fíjense cómo hay ribosomas unidos al retículo y ribosomas que están libres, que no se unen al retículo endoplásmico. Este es un ejemplo de célula, este es un monocito, y miren aquí lo que les decía, aquí está representado gráficamente lo de la característica del núcleo. El núcleo no siempre tiene forma redonda o esférica. El núcleo puede tener una forma riñonada, forma de herradura, forma de semiluna, y esto es lo que hace que cuando nosotros vemos un corte histológico y vemos una célula que no sabemos qué es y nos fijamos en el núcleo y vemos esta forma de herradura o una forma de riñón, podamos identificar que esa célula es un fagocito, ya sea es un monocito libre de la sangre o un monocito fijo del tejido conectivo, ¿sí? Entonces vean aquí el segundo organelo más abundante en esta célula podemos verlo, ¿no? El más abundante es el citoplasma y el segundo es el núcleo, ¿no? Porque es más grande el citoplasma que el núcleo. Y fíjense lo que les comentaba acá. Aquí esta célula tiene un retículo endoplásmico, pero no es rugoso. Lo que tiene más son retículo endoplásmico liso. Hay pocas mitocondrias. Esta es una mitocondria, esta es otra mitocondria. Estas son las crestas mitocondriales, esto que vemos aquí, ¿sale? Que se ven así como si fueran filitos que entran a la luz de la mitocondria. Tenemos algunas inclusiones en el citoplasma, tenemos lo que se llaman proteosomas, porque las células fagocíticas necesitan este organelo, porque es el único organelo que se encarga de la ubiquitinización de las proteínas, y esa reacción química es importante o es necesaria para la degradación de los contenidos fagosomales, que son aquellas sustancias que la célula se come para degradar, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es un centriolo y esto de aquí es el otro, nada más que por la orientación del corte se ve nada más como que el filito terminal del centriolo, ¿sí? Y vean, tenemos muchos gránulos en el citoplasma, tenemos muchos ribosomas. Esta célula produce proteínas, pero las proteínas que produce son aminoácidos esenciales, no son polipéptidos, ¿sí? Por eso es que no es importante que se fijen que no todas las células tienen ni los mismos organelos ni en la misma cantidad. Incluso una misma célula puede tener, por ejemplo, un fibroblasto. Si el fibroblasto está inactivo, no va a tener mucho retículo endoplásmico rugoso ni muchas mitocondrias, ¿no? Pero si está activo, tiene varios retículos endoplásmicos, varios aparatos de Golgi y muchísimas mitocondrias, porque en el retículo endoplásmico y aparato de Golgi se da la síntesis y maduración de los polipéptidos, y las mitocondrias pues van a ser el centro de energía anaerobia celular, y esa energía anaerobia es la que necesita la célula para producir, ¿no? Entonces, por eso es que va a haber muchas mitocondrias en estos tipos celulares. Bueno, aquí tenemos otro corte observado a microscopio electrónico de transmisión, en el cual vamos a ver células de tejido conectivo, ¿sí? Las células de tejido conectivo pueden adoptar formas alargadas o fusiformes. El núcleo puede tener una forma variable, como este que estamos observando acá. De hecho,
La célula que estábamos viendo coloreada anteriormente era de un fibroblasto, por eso su núcleo no era redondo. Y vean cómo aquí puede ser evidente la presencia de dos nucleolos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. ¿Sale? Esta célula es un monocito fijo de tejido conectivo. Vean la forma arriñonada de su núcleo, ¿sí? Y este espacio es la matriz extracelular. En el tejido conectivo, la matriz extracelular va a estar formada por proteoglucanos, glucosaminoglucanos, glicoproteínas, y ahí es donde se van a encontrar las fibras de colágeno, ¿sí? Esto que ven aquí, hagan de cuenta que si esto era una célula, bueno, supónganse, perdón, que fuera esta célula, ¿no? Este fibroblasto. El corte, en lugar de hacerlo aquí así, se cortó así. Entonces, por eso solamente estamos viendo este pedacito y estamos viendo su retículo endoplásmico en ese pedacito. ¿Sí? Bueno, en el caso el núcleo, pues esta es la representación gráfica de la membrana nuclear, de la cual habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Esto de aquí son las nucleoporinas, esto que está aquí. Y este es un poro de membrana nuclear. Hay más de 150 tipos de nucleoporinas que forman los tres anillos. Este es el primer anillo, este es el segundo anillo y este es el tercer anillo. Esto es la parte interna del núcleo y esto es el citoplasma. Y vean cómo lo que les decían, así está representado gráficamente. La luz del poro es más angosta hacia el interior del núcleo y más ancha hacia el citoplasma. Aquí tenemos la membrana nuclear. Esta es una capa de fosfolípidos, esta es la cisterna y esta es otra capa de fosfolípidos. Y la capa externa se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Lo que está representado de amarillo aquí es el coloide del citoplasma. Y aquí tenemos los ribosomas unidos al retículo endoplásmico, que cuando están unidos al retículo se le llaman poliribosomas, ¿sí? Vean lo que les decía, la subunidad grande es la que se une a la membrana, la subunidad pequeña da hacia el exterior del citoplasma. Y esto que se ve aquí como una línea, junto con todas estas moléculas, es la proteína de lámina. Estas proteínas, la proteína de lámina, es esta proteína lineal que vemos aquí, y esta proteína es la que le da estabilidad a la membrana y a los poros, ¿sí? Y lo que son todas las demás moléculas son proteínas perinucleares, ¿sí? Que son proteínas, perimembranales, son proteínas que utiliza la célula para los procesos de señalización del transporte a través de membrana, no a través de poros, ¿sí? Y ahí tenemos las proteínas perinucleares que funcionan como segundos mensajeros. Aquí vemos otra representación gráfica del poro de membrana nuclear. Tenemos los tres anillos, tenemos el canal central, que es el que está ubicado a través de los tres anillos, ¿sí? Tenemos la manera en la que se engarza la membrana nuclear al poro de membrana nuclear. Tenemos los filamentos citoplasmáticos de nucleoporina que facilitan la entrada de los aminoácidos y de las azúcares, de los carbohidratos, ¿sí? Y tenemos en la parte interna del núcleo, tenemos el anillo nuclear y la cesta nuclear, que está formada por nucleoporinas en forma lineal, que forman bastones, que unen al anillo nuclear del poro nuclear con el anillo interno de la cesta. Bueno, aquí nosotros podemos ver en esta célula, en esto que está teñido de color rosa, que aquí lo vemos acá. Estos son ribosomas. Estos son los poros. Los que se ven como más turbios son los poros de membrana nuclear, ¿sí? Fíjense cómo los ribosomas se ven más oscuros y estos, donde están los poros de membrana nuclear, las nucleoporinas tienen un aspecto
como si fuera un aspecto granular, pero turbio, ¿sale? Que es este que está aquí. Y la distancia entre un poro y otro, en promedio, va a ser una distancia de 20 nanómetros. Ay, no, 29, 20 nanómetros. 20 nanómetros. Bueno. Entonces, bueno, aquí en esta imagen, también aparte de ver los poros de membrana nuclear, podemos ver pues la cromatina, tanto la heterocromatina como la eucromatina del núcleo. En verde el citoplasma, vemos ribosomas que están en el citoplasma, y estos filamentos rosas que estamos observando acá son filamentos, son microtúbulos del citoesqueleto. Y esto que vemos aquí es un centriolo y este es otro centriolo. ¿Sí? Es bien importante que les diga que los organelos, acuérdense, organelos solo los vemos en microscopía electrónica. En microscopía de campo claro o de campo oscuro, que es óptica, ahí lo que vemos es citoplasma y núcleo. Y si bien nos va, podemos llegar a ver el nucleolo, pero no podemos ver membrana nuclear a no ser que tengamos una atención específica para fosfolípidos, o no podemos ver membrana citoplasmática precisamente porque no se colorea bien con los colorantes de histoquímica que son solubles en agua, que son la mayoría de los que ocupamos. Si nosotros ocupamos un colorante de histoquímica soluble en lípidos, entonces vamos a ver los fosfolípidos de las membranas, ¿sí? Bueno, más bien vamos a ver de color del colorante las membranas, porque se van a unir a los fosfolípidos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sí. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál es la distancia entre los poros? 20 nanómetros. 20 nanómetros. Muchas gracias. De nada. Aquí nos vamos a acercar. Y miren cómo se ve la diferencia entre ribosomas y las nucleoporinas, ¿no? Incluso lo que les decía, se ve cómo forman una especie como de anillo y en el centro tienen un conjunto de proteínas más denso, que es el que como que tapona el poro para evitar la entrada y salida de cualquier cosa. Y la entrada es selectiva y está regulada por señales. Me acerco más, lo vamos a ver mejor. Y miren, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos las nucleoporinas del poro, del anillo externo, y esta es la luz que está obliterada por nucleoporinas. Esta es microscopía electrónica de barrido. En la microscopía electrónica de barrido, acuérdense que ahí vemos las estructuras en 3 dimensiones. Entonces, si yo me acerco aquí, pues esto que ven aquí es un poro. Este de acá es un poro. Este es un poro, ¿sale? Y la distancia que hay de aquí para acá, debe de ser uniforme y en promedio es de 20 nanómetros. Me voy a acercar un poquito más a esta zona para que la vean. Ay, Dios, perdón. A esta zona para que la vean, porque fíjense, aquí en estos poros se ve cómo las nucleoporinas son como bolitas, ¿no? Son esferitas que se van como que acoplando para formar el anillo periférico y para formar la luz que está obliterada por también proteínas globulares de tipo nucleoporina, ¿sí? Acá, esto que estamos viendo es, al momento de hacer el preparado histológico, el tejido se desgarró. Entonces, esto es lo que llamamos un artefacto, ¿sí? Los artefactos los podemos ver en microscopía electrónica y en microscopía de campo claro, ¿sí? Y acuérdense que un artefacto es aquello que vemos que no pertenece al tejido, como por ejemplo aquí este desgarre. Si yo veo, por ejemplo, en microscopía de campo claro que el tejido se sobrepone, como que se dobla y se sobrepone, eso es un artefacto. Si yo veo
una zona donde veo un granulito de pigmento, porque no se diluyó bien la sal del colorante de histoquímica, ese es un artefacto. Si veo un pelo que no tendría por qué estar ahí, es un artefacto. Si veo una burbuja de aire, ¿sí? Y esa burbuja de aire me delimita una zona que está ubicada entre el cubreobjetos y el portaobjetos, ese también es un artefacto, ¿sí? Y lo podemos ver al microscopio, pero no forma parte del tejido y tenemos que aprender a identificarlos, ¿sí? Bueno, el segundo organelo más grande de la célula es el citoplasma, ¿sí? Y nuestro citoplasma celular, en esta imagen me gusta porque nos representa como la consistencia que debe de tener. De hecho, nosotros, si no tuviéramos membranas, seríamos una gelatina amorfa, ¿no? Las membranas y el citoesqueleto de las células es lo que le da consistencia a la célula, o soporte o estabilidad a la célula. Pero realmente el citoplasma de las células está formado predominantemente por agua, que se une con el 50% del peso de la célula, que es la proteína, y después los demás componentes como son carbohidratos, lípidos, oligoelementos, ¿sale? Pero somos más agua y proteínas que otra cosa, ¿sí? Entonces, esa mezcla de agua y proteínas es lo que le da la consistencia coloidal al citoplasma y por eso se ve como gelatinoso, como una consistencia acuosa. El citoplasma es amorfo, su forma va a depender de las membranas del citoesqueleto, ¿sí? Y va a tener 3 regiones. Una zona central, bueno, más que central, una zona más de una gelatina semisólida, a la cual se le llama centrosoma, que es la zona donde se encuentra el centro de regulación del citoesqueleto, que son los centriolos, y también ahí está ubicado el núcleo de la célula, pero no necesariamente está en el centro, ¿sí? Una zona que es semilíquida, que es la que vemos como más una gelatina acuosa, que es el citosol, y una parte más externa del citoplasma, que vuelve a ser una gelatina semisólida, pero no tan sólida como la del centrosoma, que se le da el nombre de citolema. En el centrosoma normalmente está ubicado los centriolos y el centro de regulación de los microtúbulos del citoesqueleto, que son los centriolos, y el núcleo de la célula. En el citosol están ubicados la mayoría de los organelos, ¿sí? Y en el citolema lo que vamos a ver van a ser las vesículas de transporte y algunos filamentos intermedios y microfilamentos del citoesqueleto. Y eso también varía según el tipo celular. Entonces, bueno, acá tenemos la región del centrosoma. Esto es centriolos y el centriolo es el que regula la manera en la que se van a organizar los microtúbulos en el citoesqueleto, por eso se le llama centro de producción o de organización del citoesqueleto, y este está ubicado en el centrosoma, ¿sí? Y de hecho se le llama centrosoma al complejo de centriolos con citoplasma denso y con microtúbulos, pero también se le llama centrosoma a la gelatina sobre la cual está el núcleo y está esta región. Los centriolos son organelos no membranosos y estos centriolos están formados por microtúbulos. Los microtúbulos están formados por unas proteínas que se llaman tubulina, que la tubulina va a ser una proteína esférica. Perdón mis esferitas, pero nunca he sido buena para dibujar con el ratón. Y bueno, si dibujo rápido, dibujo feo. Si dibujo despacito, les puedo hacer un cuadro de un paisaje y me quedan rete bonitos. Bueno, digo yo, ¿verdad? Pero si no, no. Entonces, los microtúbulos están formados por 3 moléculas de tubulina lineal que forman un filamento o un bastón, ¿sale? Entonces, esto que ven aquí es un microtúbulo. El centriolo va a estar formado por tripletes de microtúbulos. ¿A qué llamamos tripletes? A 3 microtúbulos relacionados de manera lineal, los cuales se van a unir por medio de proteínas de anclaje con otros tripletes, formando una estructura en forma de reguilete, ¿sí? Esto
A estos microtúbulos se unen los microtúbulos del citoesqueleto, ¿sí? Y el centriolo, en un corte transversal, lo vamos a ver en forma de reguilete y puede tener 9 tripletes concéntricos y una región central que se llama axonema, ¿sí? Estos tripletes, bueno, pueden ser de 9 a 12 tripletes, dependiendo del tamaño de la célula y obviamente, pues si es una célula grande, necesita mayor citoesqueleto, entonces tiene más tripletes, tiene 12 concéntricos. Y si es una célula pequeña, pues va a tener 9 tripletes organizados de esta manera. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, en esta parte de aquí, siempre los centriolos en las células van a estar por duplicado. ¿Por qué? Porque el centriolo en la interfase se encarga de distribuir a los microtúbulos, ¿no? O sea, de darles una relación a los microtúbulos. Pero durante la división, estos centriolos son los que se van a duplicar y van a jalar a los microtúbulos para formar al uso mitótico o al uso meiótico. Y vean, aquí podemos ver los tripletes, incluso puede haber tetrapletes. Cuando son 12, pueden ser tetrapletes, ¿sí? Vean, aquí tenemos una bolita de un microtúbulo, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Y entonces ahí es donde se les llaman tetrapletes. Y si contáramos aquí, seguramente son 12 subunidades de tetraplete concéntricas que le dan la forma de reguilete. Y esta parte de acá es el axonema, que es la región central. Y cuando los cortamos longitudinalmente, pues los vamos a ver en forma de cilindro, que es este, que va a estar formado por los filamentos. Pero vean aquí cómo incluso podemos ver las bolitas, ¿no? Las tubulinas, ¿no? Se ven así como varias esferitas que están relacionadas, ¿no? Aquí lo vemos más de cerca. Si me acerco aquí más de cerca, van a ver lo que les decía, ¿no? Espérenme, no. Aquí. Vean, aquí tengo mis tetrapletes y acá tengo los microtúbulos, pero se puede ver que cada filamento de microtúbulo está formado por esferitas. Esto que vemos aquí es una mitocondria en un corte transversal, porque fíjense, se ve su membrana y se ve la cresta mitocondrial. Estas son las crestas mitocondriales. Si yo veo esto, aunque no tenga forma de riñón, este es una mitocondria, ¿sí? Bueno, el límite de la membrana citoplasmática o de la membrana celular, del citoplasma es la membrana celular. Y lo que le va a dar estabilidad a la célula va a ser la membrana celular y el citoesqueleto. ¿Sí? El citoesqueleto es un entramado de filamentos que va a estar formado por 3 tipos de filamentos. Los microtúbulos, que son los más grandes, que ya hablamos que están formados por tubulinas, que aquí están representados, ¿sí? Por estos tubulitos gruesos, que incluso se entrecruzan formando traves, como si fueran soportes para la célula, y estos microtúbulos son los que van a regular el movimiento de los organelos, porque los microtúbulos se van a relacionar con los organelos y van a permitir su flujo o su movimiento. Pueden llegar a unirse a la membrana por medio de proteínas integrales de la membrana, pero también van a tener relación o anclaje con otros filamentos que se llaman filamentos intermedios y microfilamentos. ¿Sale? Los filamentos intermedios y los microfilamentos son, los microfilamentos, el ejemplo clásico es la miosina y los microfilamentos son la actina. En un modelo de célula epitelial, si nosotros tuviéramos esa célula epitelial así, una esferita, los microtúbulos harían una red gruesa, ¿sale? Son las que dan soporte y regulan el movimiento de los organelos, ¿sí? Los filamentos intermedios tienen un diámetro menor que los microtúbulos, ¿sí? Y estos van a ser centro de anclaje. Ay, perdón, aquí ya me hizo más grueso
y es más delgado, de hecho. Me hizo más grueso, pero bueno, si fuera un filamento intermedio, serían filamentos que van a relacionar a los microtúbulos entre sí, pero en lo que es el plasmalema, van a relacionar a los microtúbulos con lo que es los microfilamentos. Y en las células epiteliales, en el citolema, filamentos intermedios y microfilamentos tienen una distribución como de rayitos de sol. Eso es lo que permite que cuando varias células se juntan, estos filamentos se abren y permiten hacer una modificación en la forma celular sin provocarle un daño. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Ay, es que no me deja. ¿Por qué no me deja? No sé. Esto que estamos viendo acá es un desmosoma, es la unión de dos membranas celulares, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte de acá tenemos la membrana, me voy a acercar, esta es mi membrana, este es el espacio entre las dos células, esta es mi membrana. Esto que está aquí son desmogleínas, que son proteínas de anclaje que están en el espacio extracelular, ¿sí? Esto que vemos aquí son filamentos de actina, que son microfilamentos, ¿sí? Esto que vemos acá son filamentos intermedios que se anclan con la actina del desmosoma. Y este más grueso es un microtúbulo, ¿sí? Entonces, nosotros los podemos ver relacionados o los podemos ver como si fueran pelitos desorganizados en el citoplasma de las células, como lo podemos ver acá abajo, como lo podemos ver acá. Estos son los componentes del citoesqueleto, ¿sí? Aquí nosotros vemos en un corte transversal una zona con varios microtúbulos, ¿sí? Cada uno de estos van a ser microtúbulos, estos que están acá, ¿vale? Van a ser microtúbulos. Y aquí, por ejemplo, no es visible el citoesqueleto, pero sí está presente. Pero sí está presente el citoplasma, y aquí podemos ver en la región donde está el núcleo, es el centrosoma. Todo esto es citolema. Perdón, citosol. Y el citolema es la tercera parte o la parte más angosta que está cercana con la membrana. Y como pueden ver, la mayoría de los organelos están en el citosol. En el citolema tenemos nada más vesículas y rara vez alguna inclusión citoplasmática, ¿no? Aquí lo vemos, está en azul el núcleo, en morado la membrana nuclear, en rosa rojo mitocondrias, ¿sí? En color azul clarito tenemos retículo endoplásmico, que es rugoso. En color amarillo tenemos aparato de Golgi. Y bueno, este espacio blanco que ven acá es el límite entre una célula y otra. Entonces, esta zona electrodensa es la membrana citoplasmática de esta célula y esta es la membrana citoplasmática de esta otra célula. ¿Sí? Pues, doctores, ya son casi 8:20. Yo creo que detenemos nuestra clase aquí. Y, ¿cómo se llama? Me acuerdan que la próxima clase, que la vamos a ver el día miércoles, que aunque es laboratorio, vamos a ver teoría, porque nuestra próxima práctica de laboratorio es hasta que veamos epitelios. Vamos a continuar con esto. Me acuerdan que iba a empezar a ver membrana citoplasmática, para que tengan por lo menos 10 minutitos para que puedan ir al baño, ir a desayunarse algo antes de su siguiente clase. ¿Alguna Gracias, pregunta doctora. antes de que salgamos de la sesión? No, doctora. Sí, doctora, dijo que iba a subir una clase que ya No, les digo que eso voy a ver si la puedo subir, porque tengo que buscar que las tenga grabadas. Voy a hacer el intento, ¿sale? No les prometo nada, porque sí, o sea, yo grabo las clases normalmente, pero les digo que hoy mi señal está muy fea. Pero si encuentro las grabaciones, porque luego termina el semestre y las borro, si encuentro la grabación de célula, la subo, ¿sale? Ok.
Sí, Espero que la próxima clase yo ya pueda grabar, porque les digo, no quiero que me esté botando la sesión. ¿Vale? Entonces, Sí, doctora. bueno, jóvenes, si no hay más dudas, el día miércoles continuamos con el tema de célula, a partir de acá de lo que es la membrana citoplasmática, y pues que tengan buen día y pues nos escuchamos otra vez hasta el día miércoles. Disculpe, doctora. Gracias, Bien, buen día. Doctora, buen disculpe. día. ¿Sí? Soy Carla Pérez. Solo quería avisarle que no